Buen día, Stephanie Castaño, que te veo conectada la mañana de hoy. Bueno, voy a dar inicio a la unidad 3, la cual corresponde a las pertinencias curriculares para la planificación didáctica. ¿Cuáles son estas pertinencias curriculares para la planificación didáctica? Tenemos las metas, las competencias, los objetivos y los contenidos. Es decir, esto es lo que vamos a trabajar dentro de la parte curricular, ¿verdad? Entonces comenzamos con las metas. ¿Qué serían para nosotros las metas? Las metas son aquellos objetivos para el desarrollo y el aprendizaje de los niños en todos sus dominios. Estas deben ser medibles y apropiadas para su desarrollo. Las metas de aprendizaje medibles se centran en las habilidades, comportamientos, conocimientos que son observables en los estudiantes, es decir, aquellos que podemos nosotros plasmar, que ejecuta el estudiante. Ejemplos de metas podemos señalar allí. Los estudiantes demostrarán propiedad y corrección en el uso de la comunicación verbal y no verbal. Pueden observar que decimos demostrarán, es decir, algo que podemos palpar y observar nosotros como docentes o profesores en este caso. Otro ejemplo de metas tenemos. Los estudiantes adquirirán conocimientos y competencias de investigación. Otro, los estudiantes aprenderán los principios esenciales de la función gerencial. Otro ejemplo, los estudiantes conocerán los principios éticos y su aplicación en la toma de decisiones. Es decir, allí podemos ver en la forma que nosotros redactamos la meta, que es lo que queremos lograr con el grupo de estudiantes como tal. Y siempre y cuando estas habilidades, conocimientos o destrezas de los estudiantes sean observables, que nosotros lo podamos palpar para poder evaluar su evolución dentro del contenido que se esté desarrollando o dentro de la actividad que estemos realizando con los estudiantes. Además de esto, las metas son más abarcadoras y generales que un objetivo, ¿verdad? Al redactarse se incluyen todos los aspectos o componentes de un programa o de un curso. Proveen una dirección global para el programa, toman más tiempo en completarse, porque recuerden que las metas son a largo plazo, no a corto plazo, y deben ser simples y concisas. Por allí tenemos las competencias. ¿Qué serían para nosotros en el campo educativo como una pertinencia curricular las competencias? Se definen como la atribución social asignada a quien pone en acción en distintos contextos los componentes cognitivos, actitudinales y procedimentales que conforman un saber profesional para actuar eficazmente en una situación determinada. De esta manera, en la definición de competencias se integran tanto el conocimiento y la acción, es decir, qué nos reconoce, qué conocimientos previos, qué sabe el estudiante y cómo lo ejecuta. Por eso nos hablan que tienen que estar integrados tanto el conocimiento y la acción. Vamos a desarrollar cómo redactamos las competencias, qué elementos constituyen o qué elementos debemos tomar en cuenta para poder redactar una competencia. En la redacción de las competencias, las oraciones deben ser breves para asegurar su claridad. Se deben utilizar términos como el saber, que es muy amplio, el conocer, es capaz de aprender, estar familiarizado con, estar expuesto a, estar habituado a y estar consciente. Este tipo de verbos tan amplios constituyen el error más común en la redacción de competencias. ¿Por qué? Si hablamos de conocer, es un verbo muy amplio. Habría que ver hasta dónde logra conocer el estudiante una temática o un contenido. Entonces, para su mejor redacción, debemos tener un verbo como la acción que ejecuta el estudiante, el contenido al que se le aplica esta acción y un complemento que serían las especificaciones y restricciones bajo las cuales se aplica la acción que va a desarrollar el estudiante. Para eso vamos a ver aquí los siguientes ejemplos. En rojo tenemos el verbo,
en color verde tenemos el contenido y en azul el complemento. Entonces, una competencia sería: explica las principales consecuencias sociales de la Segunda Guerra Mundial mediante la comparación de distintos autores. Esa sería mi competencia. ¿Cuál sería la acción o el verbo? El estudiante explica. ¿Cuál sería el contenido? Las principales consecuencias sociales de la Segunda Guerra Mundial. Y el complemento es mediante la comparación de distintos autores, es decir, cómo el estudiante lo va a ejecutar. Tenemos otro ejemplo de competencias. Define los principales conceptos de la psicología a fin de comprender los elementos básicos de la disciplina. Allí tenemos el verbo como acción, define. El estudiante debe definir. ¿Qué contenido va a definir? Los principales conceptos de la psicología. ¿Y cómo lo va a ejecutar? A fin de comprender los elementos básicos de dicha disciplina. Espero que con estos ejemplos podamos desarrollar y poder empezar a construir competencias dentro de nuestro campo laboral. Otro ejemplo sería: identifica las principales corrientes científicas mediante la revisión de investigaciones reales. Tenemos el verbo identifica. ¿Qué es lo que él va a identificar? ¿Qué es el contenido? Serían las principales corrientes científicas. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante la revisión de investigaciones reales. Otro ejemplo: aplica las teorías de la comunicación para crear plataformas de información. Su acción: aplica el contenido, las teorías de comunicación. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cuál sería su complemento? ¿Mediante qué? Creando plataformas de información. Otro ejemplo: elabora una plataforma tecnológica mediante la aplicación de herramientas computacionales. La acción es elaborar, el contenido es la plataforma tecnológica y el complemento es mediante la aplicación de herramientas computacionales. Otra competencia: analiza críticamente los problemas sociales para proponer posibles soluciones. ¿Quién sería el verbo? Analiza. Esa es la acción la cual va a ejecutar el estudiante. ¿Cuál sería el contenido? Los problemas sociales. ¿Mediante qué proceso? Es complemento para proponer posibles soluciones. Entonces, de esta manera podemos desarrollar y ver cómo podemos redactar competencias como una pertinencia curricular dentro de la ejecución de nuestra pedagogía hacia los niños. Tenemos ahora los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Se trata de una afirmación que expresa de manera clara lo que el alumno o participante debe demostrar al terminar una etapa o periodo de aprendizaje. Esto como consecuencia de ciertas actividades didácticas. Dichas afirmaciones deben ser observables, medibles y evaluables. Fíjese que desde que hemos hablado de metas, competencias y ahora los objetivos, todas me hablan que deben ser observables, medibles y evaluables. ¿Cómo redactar los objetivos? Todo objetivo debe comenzar con un verbo en infinitivo, similar a las competencias, porque son los que nos indican la acción, y este debe ser medible y claro. Debe tener el contenido o tema. ¿Por qué? Porque nos referimos al área, al logro, a la temática, a lo que queremos que el estudiante aprenda, se le quede, ¿verdad? Criterio es un indicador del logro. Se plantea tomando en cuenta el nivel que deseamos que los alumnos alcancen. ¿Cómo? Se señala a través de qué o mediante qué se va a alcanzar el objetivo. Entonces tenemos 4 elementos: el verbo en infinitivo, el contenido o tema, el criterio y cómo lo va a desarrollar el estudiante, cómo queremos que logre el aprendizaje. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos un cuadro, ¿verdad?, donde señala el verbo en infinitivo, que es la acción, el contenido del tema, que es el área del logro, el criterio como indicador del aprendizaje y cómo es el mediante qué lo va a lograr. Tenemos un objetivo que sería comparar los aspectos positivos o negativos que trajeran los viajes de Colón a América con argumentos documentados mediante un debate. Fíjense que tenemos el verbo comparar, el tema sería los aspectos positivos y negativos de los viajes de Colón a América, el indicador con argumentos documentados, es decir, de dónde van a extraer la información,
y cómo o mediante qué no lo van a plasmar, mediante un debate. Otro ejemplo sería analizar la estructura de un texto instruccional con fluidez y disposición a través de una exposición oral. ¿Cómo lo va a ejecutar? A través de una exposición oral. ¿Qué es lo que él va a lograr? El contenido de la estructura de un texto instruccional. ¿Y cuál es nuestro indicador? Con fluidez y disposición. Entonces, fíjese que siempre vamos a tener los 4 elementos marcados dentro de los objetivos planteados que va a desarrollar el estudiante. Otro verbo en infinitivo sería explicar las características y componentes del sistema solar con claridad mediante la presentación de una maqueta. Entonces, ¿cómo lo va a ejecutar? El estudiante va a desarrollar la exposición de una maqueta, ¿verdad? Su criterio va a ser con claridad, con dominio de temas, cómo él lo va a presentar. El contenido son las características de y los componentes del sistema solar, y el verbo va a ser la explicación que él nos dé. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el estudiante debe ejecutar acciones que sean observables y medibles para poder evaluar. Y que similar a las competencias, ¿verdad? La redacción siempre va a comenzar con un verbo en infinitivo que nos indique la acción que va a ejecutar el estudiante. Tenemos que tener en cuenta que debe llevar el contenido, que debe llevar un indicador, cómo yo quiero que lo haga, hasta dónde quiero el alcance del estudiante y mediante qué, cómo no lo va a lograr, cómo lo va a llevar a cabo. Aquí hay otros ejemplos de objetivos. En el caso del saber, cuando nosotros queremos solamente evaluar el saber, nombrar los elementos de un aparato sanitario. Otro, reconocer en qué consisten las ayudas y subvenciones y qué organismos estatales promueven subvenciones en materias de formación, más que todo teórico. En el saber hacer sería instalar un aparato sanitario, elaborar una programación didáctica atendiendo a cada uno de sus elementos en base a un colectivo concreto. Y en el saber ser y estar sería observar y atender a las normas de seguridad en la instalación, ¿verdad? Y tomar conciencia de los modelos de intervención formativa a los que podemos acceder. Entonces, según lo que vayamos a evaluar, nosotros vamos a redactar nuestros objetivos y qué es lo que nosotros queremos que el estudiante logre. Los objetivos también se convierten en una pieza del diseño. ¿Por qué? Porque expresan una meta, mediante ellos se alcanza la capacitación profesional conformada por una serie de competencias, se refieren a lo que los alumnos o estudiantes serán capaces de hacer una vez adquiridas las competencias necesarias. Y entramos ahora a los componentes específicos de las pertinencias curriculares dentro de la planificación didáctica. Entre ellas podemos señalar las estrategias metodológicas, los recursos, la evaluación, y dentro de la evaluación tenemos inmersas las técnicas y los instrumentos. ¿Qué son esas estrategias metodológicas? Son aquel conjunto de procedimientos que sirven a los docentes para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas deben seleccionarse y aplicarse de acuerdo a los contenidos y características particulares de los estudiantes de manera estructurada, que permitan el desarrollo de habilidades de comprensión, generando aprendizajes significativos. Es decir, según el contenido, la temática que vayamos a desarrollar, tenemos que tener claro también el avance del grupo de estudiantes, conocer realmente, tener nuestro diagnóstico de el avance cognitivo y pedagógico de todo el salón, de todos los estudiantes, para yo poder buscar las estrategias metodológicas acordes para que ellos me entiendan el contenido y lo que yo quiero desarrollar con ellos dentro del aula de clase. Para eso tenemos diferentes tipos de estrategias. Están las estrategias de ensayo, que son aquellas en que los educandos usan la repetición o denominación para aprender. Ejemplo, aprender un conjunto de verbos regulares, aprender el orden en que giran los planetas del sistema solar. Algo que sea repetitivo para que a ellos les quede la información, o en este caso logren avanzar o consolidar las competencias que estamos desarrollando. Otras estrategias serían las estrategias de elaboración.
Estas son aquellas las que hacen uso de imágenes mentales o de generación de oraciones capaces de relacionar dos o más ítems. Ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo o el aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera, pero lo hacemos a través, puede ser de mapas mentales, de imágenes, de dibujos, y a veces logramos que los contenidos queden más de esta manera con los estudiantes. Incluso aquí entran mucho en juego las diferentes inteligencias múltiples. Recuerde que tenemos estudiantes kinestésicos, visuales, tenemos que tratar de ver cómo ellos logran mejor el aprendizaje. Otro tipo de estrategias serían las estrategias de organización. Son aquellas que el aprendiz utiliza para facilitar la comprensión de una determinada información, llevándola de una a otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, al fin de distinguirlas de las ideas secundarias, o hacer esquemas que favorecen la comprensión. Este tipo de estrategias las hago yo como estudiante. Es una manera de yo saber cómo comprendo más o cómo me queda más un contenido. Hay quienes utilizan el subrayado, hay quienes prefieren volver a copiar lo que tienen que estudiar y de esta manera memorizan más la temática. Entonces, son estrategias que el estudiante él mismo se va conociendo y va entendiendo cuál aplico y cuál me sirve más para mi aprendizaje. Están las estrategias metacognitivas. Se conocen también como la revisión y supervisión. Las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una actividad o unidad de aprendizaje. Evaluar el grado en que dichas metas están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. Es decir, siempre tenemos que tener pendientes si estas estrategias van de la mano con lo que yo quiero que los estudiantes me comprendan. Ahora bien, existe diversidad de estrategias metodológicas y procedimientos metodológicos tomados de diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas. Se pueden señalar varias ya experimentadas, todas las cuales son conducentes al desarrollo de procesos de pensamiento. Entre ellas se pueden mencionar, tenemos los análisis de contenidos, mapas conceptuales, redes semánticas, lluvias de ideas, formulación de hipótesis, resolución de problemas, construcción de gráficos, juegos de roles, mapas mentales, esquemas, infografías, juegos de simulación, entre una variedad de estrategias metodológicas que podemos conseguir, ¿verdad? Y que nosotros tenemos es que saber en qué momento aplicarlas en el aula, en qué contenidos y qué actividades son las que yo quiero que genere el estudiante. Entonces, esto va a depender, la selección de estrategias metodológicas va a depender del docente, de cómo quiere llegar al estudiante, del diagnóstico que tenga de sus estudiantes, cómo él se hace entender y cuál estrategia metodológica lo lleva a la comprensión de las temáticas o contenidos que va a desarrollar dentro del aula. Por otro lado, tenemos los recursos. En un sentido amplio se entiende por recursos pedagógicos cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso para que, mediante su manipulación, observación o lectura, le ofrezcan oportunidades para aprender algo, o bien con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza. Es decir, los materiales comunican contenidos para que su aprendizaje puedan servir para estimular y dirigir el proceso o los procesos de enseñanza y aprendizaje. No solo sirven para transmitir conceptos o ideas, sino también para avivar el interés del estudiante, guiarlo en un determinado proceso de pasos a seguir, facilitarle la sensación de que se progresa, señalarle lo fundamental de ejercitar sus destrezas, sus habilidades y sus conocimientos. Es decir, que debemos saber manejar los recursos que tengamos a la mano, todo con el fin de llegar al entendimiento, a eso que yo quiero que el estudiante comprenda de lo que yo le estoy dando en el momento de la clase. Y tenemos por último, ¿verdad?, la evaluación del aprendizaje. Es decir, después de que nosotros ya seleccionamos al inicio del año escolar nuestras metas generales, tenemos las competencias que los estudiantes nos deben comprender y avanzar durante el año escolar, los objetivos a corto plazo
de lo que ellos van a ir logrando en cada unidad, contenido o temática a desarrollar, nosotros implementamos las mejores estrategias metodológicas, seleccionamos los contenidos que le vamos a dar según el área en el que estemos desarrollando, implementamos los recursos, desarrollamos las actividades. Todo este sinfín de elementos que pertenecen al área curricular de los procesos de enseñanza-aprendizaje, entonces al final tenemos la evaluación de ese aprendizaje. Tenemos que saber si realmente logramos llegar al estudiante, si el estudiante nos captó y aprendió y comprendió todo lo que dimos durante un trimestre, laxo, proyecto de ejecución, lo que estemos desarrollando bajo los parámetros donde nosotros nos desempeñemos, cada uno de nosotros. Entonces entendemos como evaluación del aprendizaje aquel proceso que permite determinar el grado de asimilación de los contenidos del curso por parte de los participantes. Es decir, se trata de medir el nivel de modificación producido en el conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes atribuibles a la formación recibida, producida en los alumnos. La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático que de antemano se planifica minuciosamente teniendo en cuenta aspectos de cuándo, qué y cómo realizar la evaluación. Los resultados de la evaluación del aprendizaje es uno de los indicadores del grado de eficacia de los programas de formación y por consiguiente de la calidad de la formación del educando. Los distintos tipos de pruebas de aprendizaje nos indican en qué grado los participantes dominan la materia del curso en el momento en que se les ofreció la formación. Cuando evaluamos el aprendizaje de los participantes, estamos midiendo a la vez la propia competencia de los formadores. Por eso les decía, es decir, al final del proceso vamos a evaluar lo que nosotros planteamos desde el principio del año escolar. Igualmente se propicia que el alumno pueda tener conciencia de lo aprendido y tome las decisiones que estime oportunas en sus consecuencias. Entonces, en función de la naturaleza del curso y de los objetivos que nos planteamos, determinamos y diseñamos el tipo de prueba de evaluación más idóneo a utilizar. Cada quien busca la manera de cómo evaluar los contenidos dados. Así podemos tener cursos en los que se incluyen pruebas de conocimiento, pueden ser cuestionarios de preguntas abiertas o cerradas, pruebas citacionales o de simulación, juegos de roles, estudios de caso, pruebas de evaluación, discusiones, debates, etcétera, entre los diferentes tipos de evaluación que podamos tener y desarrollar dentro del aula. También tenemos por allí que dentro de la evaluación hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta, que son las técnicas y los instrumentos. Entonces, en base a eso, nosotros debemos siempre tener en cuenta qué contenido es lo que estamos dando y cómo lo vamos a evaluar. Dentro de las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación que fueron dadas en la unidad 1, ¿verdad? Recordemos las técnicas de observación, instrumentos como listas de cotejo, escalas de estimación, las pruebas orales, las pruebas escritas. Si vamos a ejecutar la exposición de un contenido, pues desarrollamos una escala de estimación con varios ítems que me permitan a mí saber el dominio del tema, el uso de los recursos, cómo lo ejecutó el estudiante, su fluidez, la claridad de la temática. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta cómo queremos lograr el avance en los estudiantes y de esa manera nosotros como facilitadores o como profesores podernos plantear de la mejor manera las mejores pertinencias curriculares en cuanto a las metas que queremos, a las competencias, los objetivos, los contenidos que vamos a desarrollar, bajo qué estrategias metodológicas los vamos a llevar a cabo a los estudiantes, con qué recursos los vamos a ejecutar, qué actividades va a desarrollar el estudiante y por último, cómo vamos a evaluar todo esto que queremos lograr dentro del aula de clase en el desarrollo de lo que nos estemos planteando. Para esta unidad yo les había solicitado que realizaran un mapa conceptual. Muchos tenían la duda sobre este mapa conceptual. Lo que me van a hacer es jerarquizar
esto que les acabo de explicar, ¿verdad? Cada una de las pertinencias curriculares, tanto las internas, ¿verdad? Como las básicas, como los componentes, y de ahí me los van a desglosar en un mapa conceptual, ¿verdad? Para yo ver de qué manera ustedes me jerarquizan las pertinencias curriculares de la planificación didáctica. Realmente es una actividad sencilla, es un tema muy bonito, todos los que estamos en el campo de la educación son nuestro día a día, se puede decir que todos los manejamos de una u otra manera, pero siempre estamos inmersos a trabajar con competencias básicas, con componentes específicos, porque así lo requiere la planificación didáctica que nosotros llevamos a cabo en nuestras aulas de clase. Esto es todo por hoy. ¿Alguna duda que tengan? La pueden hacer saber. Lo otro que les quería decir es que la unidad 4 se trata de una investigación que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Ya les digo, por aquí lo tengo, sobre la unidad 4. Es un trabajo de investigación y lo deben subir al aula. El lapso de las entregas de las actividades está ampliado hasta la próxima semana. Espero, por favor, no pasar de allí, porque ya debo pasar las calificaciones a la coordinación de evaluación. Entonces, la unidad 4 se trata de los aspectos a considerar en la planificación didáctica. ¿Qué van a hacer ustedes allí? Me van a realizar un trabajo de investigación sobre el contenido de la transformación de la docencia y las coordenadas de la docencia del siglo XXI. Espero haya sido de su agrado, espero que todos puedan realizar sus actividades y montarlas al aula. Cualquier duda lo pueden hacer a través del WhatsApp 0426-329-7719. Recordemos siempre que el IESIP son ventanas al conocimiento. Feliz día para todos. Dios me los bendiga siempre.